Los Mejía y los Vallejo eran socios de una concesión. Concesión era como una empresa o una industria, porque como la gran mayoría sabemos, la colonización antioqueña fue la gran empresa antioqueña del siglo XIX. Los Mejía y los Vallejo eran socios de los Echeverry, los Montoya, también de los Restrepo, de todo ese grupo de trashumantes que se fueron del Retiro, La Ceja, Guarne, Marinilla, Río Negro, a colonizar esas selvas que hoy se conocen como el suroeste de Antioquia. Alfonso y Rosana se conocen porque Joaquín Mejía y Alejandro Montoya eran socios, entonces pactan el matrimonio entre Alfonso y Rosana para fortalecer la sociedad entre los Mejía y los Montoya en el siglo XIX. En el caso de los Vallejo, Joaquín Mejía se casa con Juana de los Santos Vallejo, que también era prima suya, y los Vallejo son naturalmente de Río Negro, pero a finales del siglo XVIII se fueron a vivir al Retiro, pero a la parte donde está la quebrada La Miel. Los Mejía también vivieron en esa misma parte, pero más entre las partidas de La Miel y Caldas, donde hoy nace el Sinifaná y otro sinfín de montañas de la cordillera andina. Bueno, y entonces el papá y la mamá, y entonces se llama como el papá. El papá de Manuel se llama Alfonso Mejía Montoya. Alfonso es hijo de Joaquín Mejía y de la señora Juana de los Santos Vallejo Molina. Y Rosana es hija de José de Jesús Vallejo, gran empresario de la colonización antioqueña, trabajaba las maderas y era un gran comerciante de Jericó, pero José Vallejo es natural del Retiro. Con la abuela de Manuel, María de Jesús González, ajusta su segundo matrimonio. El primero fue con una tía del general Rafael Uribe, Prudencia Uribe, y el segundo fue con María Luisa González, la mamá de Jesucita Vallejo. Bueno, ya tengamos ¿por qué nace Mejía Vallejo en Jericó y no en Jardín? Bueno, hay dos versiones. Yo también conozco una tercera que decían que Mejía había nacido en una trocha. Esa era la que más me gustaba a mí, lo confieso públicamente, el imaginarme que Mejía había nacido en una trocha al estilo película y doña Rosana ahí tirada con una partera en medio de dos caminos entre Jardín y Jericó, pero resulta que esa era una versión más mítica de los campesinos del pueblo que es real. Don Manuel nació en la casa al frente de la Madre Laura, en la calle 8 o en la carrera octava, no recuerdo bien la dirección en este momento. Él nació allá porque esta señora, la abuela de Montoya, Florentina, se iba a morir, la mamá de Alfonso, se iba a morir Florentina. Entonces Florentina se estaba despidiendo del mundo y Rosana fue a ver a su suegra porque quería como última voluntad verla a ella. Pues Florentina no se murió el 23 de abril, sino que se murió meses después, en agosto. Y una tía de Manuel, la madrina, Ana Josefa, aparece en la partida de bautismo, Ana Josefa Mejía, que yo también creí que era una viatica o solterona, y resultó que a la final era casada y resultó casada con un personaje que inspiró a Medardo Herreros, que se llama Leonel Mesa Mejía, que también era de los ancestros de Manuel. Manuel tiene ancestros Mesa por el lado de doña Florentina, porque Florentina era Montoya Mesa. Bueno, ya tenemos a Manuel en Jardín, ¿cierto? Se crió en Jardín, estudió en Jardín la primaria, y tengo entendido que la familia, por problemas de tierras y problemas políticos, se tuvo que venir de Jardín. ¿Es así la versión o no? Sí, la versión es así, Javier. Ellos se vinieron de Jardín a finales de los años 30 y principios de los años 40, entre 1936 y 1940. Les tocó la crisis de la reforma agraria del expresidente Alfonso López Pumarejo. Los Mejía les habían embargado la casa, habían caído en la quiebra, tuvieron que vender las fincas, Gibraltar, Monteloro, Pipintá. Entonces se tuvieron que venir. Don Alfonso nunca pudo superar el poderse venir a Medellín, murió
en el año 48, en octubre. Tenía aproximadamente 57, 56 años. Para mi opinión personal, murió muy joven. Doña Rosana, por el contrario, se murió ya más mayor, octogenaria, 84 años. Bueno, él estudia en la UPB. Tengo dos versiones, que él terminó bachillerato y otro que no, que él lo echaron porque tuvo problemas con el arzobispo. ¿Cuál es la versión tuya? Tuvo problemas con el que manejaba, pues, con el rector de la UPB. Sí. Entonces, cuéntanos la versión. Bueno, Mejía tuvo muchos problemas con Moncho, como le decían en el colegio de la Bolivariana, a Monseñor Félix Henao. En antioqueño se dice que Moncho era muy templado, así era como le decía yo a los viejos de la Bolivariana. Perdón si de pronto pueden tomar a mal, sino que me siento como en confianza con ustedes. Ellos decían que Moncho era muy férreo y muy estricto. Y Mejía, o digámoslo así, el muchacho Manuel Mejía Vallejo se atrevía a cuestionarlo y a retarlo en las clases de metafísica, preguntándole por qué existía Dios, para qué existía, cómo era Dios, qué tipo de representación existe de Dios. Y Moncho se veía retado y desafiado en su voluntad cuando nació. Entonces él decía, es que este muchachito Mejía se hace preguntas, es muy inquieto, muy necio. Y era que a él siempre le interesó como tener claro esa búsqueda de sentido que era Dios, porque él venía de jardín donde siempre le decían que Dios lo iba a castigar, que Dios lo iba a llevar al infierno, que si se acostaba con una mujer de la calle se iba a condenar. Cuando él iba a la calle del Camellón, que era donde estaban las prostitutas de jardín, no, que cómo se le ocurre que van a entrar allá, que eso es el infierno en este mundo. Entonces Monseñor Henao, al ver que ese muchacho le hacía muchas preguntas, lo tenía siempre con la matrícula condicional, que llaman. Pero lo que más le dolió a Monseñor Félix Henao, o como se dice en antioqueño, le dio putería, fue que él y Manuel jugaron al catapis, ese juego que nosotros los hombres jugamos, que es en una tabla con unos soldaditos, y apostaron que quien iba a ganar la guerra. Monseñor decía que el franquismo, Manuel decía que los republicanos. Y como Monseñor perdió, entonces ahí se pegó pachara a Manuel Mejía. Pero Fernando Gómez Martínez, el papá de Juan Gómez Martínez y Ana Mercedes Gómez Martínez, los socios del colombiano, él siempre defendía a Manuel y decía, Mejía, a usted hay que defenderlo porque esas preguntas suyas, o como se dice en antioqueño, esa preguntadera suya, tiene algún sentido. Y era también porque a Manuel le iba muy bien en matemáticas y en inglés, que eran las materias de Fernando, que era en ese momento el profesor. También Monseñor Henao lo quería echar por otro motivo. Manuel tenía un periódico mural o escolar que se llamaba El Tertuliano, y ellos hacían parodias, burlas, o lo que llamamos hoy en día chacota. Y a Monseñor Henao le parecía que era una chacota irreverente. Matador. ¿Cómo? Matador. Muy matador. Como el matador. Y también se dedicaban a escribirle poemas a las muchachas. Entonces, eso en el colegio de la Bolivariana era sumamente irrespetuoso. Entonces se pegaron de ahí también para echar. Ellos colgaban el periódico mural allá en la sede de Laureles, donde el bachillerato quedaba en el bloque 6. Los que conocen la Bolivariana saben cuál es el bloque 6 y que ese era el edificio de bachillerato. Entonces cogía Monseñor Ran, despegaba, no hay nada del Tertuliano. Y él lo escribía también con la señorita Dolly Mejía Morales, que también es del tronco Mejía, la jericuana, que nació en el año 20 y murió en el 75, junto con otras muchachas. Entonces eso tampoco le gustaba mucho. Mire que es que Manuel era el alumno, el muchachito problema del colegio de la Bolivariana, y era el único liberal en un colegio conservador. Entonces le gustaron los que eran. El muchachito aguantó mucho, pienso yo.